todos. Me alegra saludarlos, algunos ya los saludé personalmente. Me disculpo por no saber los nombres de todos, creo que eso facilita la comunicación. Yo estoy aquí para hacer una reflexión, ¿verdad? Ese es el objetivo fundamental de la presentación. Y esa reflexión se va a concentrar en cómo las estrategias de desarrollo integral y las políticas públicas pueden tener un enfoque en derechos humanos. O sea, vamos a ir poco a poco construyendo conocimiento juntos para llegar a algunas conclusiones que no son verdades, son simplemente reflexiones que nos permiten realmente fortalecer el ejercicio de nuestro trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque hay una frase que dice que la experiencia es el maestro más feroz. Mientras ustedes no vivan la experiencia en el tema de derechos humanos y no vivan la experiencia de lograr el ejercicio de los derechos humanos e incidir en la política pública, yo podré hablar aquí muchísimo, pero ustedes y yo no habremos hecho nada por realmente la ciudadanía que necesita derechos. Ok, ¿qué han hecho ustedes durante estos días? Y fíjense bien, empezaron con derechos humanos de las palabras a los hechos, los desafíos del sistema, el litigio estratégico, la libertad de expresión, el reconocimiento de la diversidad, el tema de la discriminación, y estamos en el tema de derechos económicos y sociales y su justicialidad. Eso han hecho durante estos días. Sé que algunos llegaron un poco tarde porque los aviones se complicaron. ¿Qué vamos a tocar hoy? Estrategias de desarrollo y políticas públicas en el marco de los derechos humanos. Nos vamos a concentrar en esos dos temas un poco para ir al fondo de las acciones. Yo traía 3 videos que los voy a dejar y no los voy a pasar porque sé que ustedes tienen sus tiempos medidos para los talleres. Ok, estas son mujeres de campo. La pregunta que yo siempre me hago cuando voy al campo, porque la experiencia es del maestro más feroz, es quién las defiende. Porque cuando yo estoy en estos cursos y pregunto, ¿quién defiende a la mujer embarazada que lleva 218 libras de madera en la cabeza? Nadie me da una respuesta. Sin embargo, nos dedicamos a defender otros tipos de ciudadanos. Entonces, necesitamos entender que el conglomerado de la ciudadanía que necesita defensa de derechos humanos es la mayoría. Y dentro de esa mayoría hay gente que no tiene acceso a derechos humanos. Entonces, necesitamos comenzar a aprender que somos servidores para las mayorías, no para las minorías. Ok, vamos a comenzar con unas premisas. Yo soy maestra, entonces soy medio ordenada en los temas, ¿verdad? Eso me van a perdonar, ahí me van a disculpar. Vamos a empezar con las premisas. ¿Y qué son las premisas que queremos tocar el día de hoy? La primera premisa es que el desarrollo no es un tema únicamente de gobierno. El desarrollo no es un tema únicamente de gobierno. Pero el gobierno tiene responsabilidades de políticas públicas que sean redistributivas y que al mismo tiempo ataquen los problemas en sus causas, no en sus efectos. Pongo el ejemplo, tengo problemas de escolaridad, reparto bolsas escolares, no estoy atacando el problema en sus causas. ¿Por qué? Porque el problema es la calidad educativa, no el bolsón del niño. Entonces tengo que irme a las causas del problema en el tema de políticas públicas. Segundo, las políticas públicas siguen siendo sectoriales. Este es un tema que tenemos que tener claro. La política agrícola, la política fiscal, la política monetaria, la política crediticia, la política... Entonces compartimentalizamos el ser humano. Don Arturo es una persona que tiene derechos económicos, sociales, políticos, pero tristemente cuando lo vemos en forma de política decimos, es agricultor, va la política agrícola. Entonces lo sectorializamos y ese es un problema que no hemos logrado resolver. ¿Por
porque los derechos humanos tienen una visión holística. Entonces tengo políticas sectoriales y derechos humanos con visión holística. ¿Cómo lo junto? ¿Cómo hago que esos dos temas logren realmente la sinergia que yo necesito para el pleno goce de los derechos humanos? Tercera premisa. En el marco de las políticas públicas, las instituciones juegan un rol clave. Y cuando hablamos de instituciones, no hablamos de organizaciones. Hay instituciones que no tienen organización, que están dadas por la sociedad, que, como dice Douglass North, son las normas sobre las cuales nos comportamos. Entonces decimos, una institución es: las mujeres son débiles. Y eso está dado. No está escrito ni en la Constitución, ni en las leyes, ni en los reglamentos, pero cuando se va a hablar dice: no levante el saco porque usted no puede. Que venga un hombre que tiene más fuerza. No estoy diciendo que levantemos sacos, no, pero estoy diciendo que a veces nos metemos en la cabeza institucionalidades que no son organizaciones. Es muy bueno leer el Premio Nobel del 93 de Douglass North, donde se realmente hace un análisis muy fuerte del tema de la institucionalidad. Y la cuarta premisa es que los derechos económicos son un asunto que involucra conocimiento, acceso, uso e impacto. Nos plantearon hoy el tema de conocimiento. Muy bien, hay que acceder a conocimiento, pero hay que usarlo. Y el problema que tenemos es que la mayor parte de los que accedemos a conocimiento, que somos pocos, no lo usamos. Entonces ahí tenemos un problema de uso y de impacto. ¿Qué impacto tiene el conocimiento que ustedes están adquiriendo en este curso, realmente en el ejercicio de los derechos humanos en sus países? ¿Cómo lo medimos? Nunca se mide el impacto del conocimiento. Entonces, ¿cuál es el problema? Ustedes se van de aquí, damos seguimiento, hacemos una gran hermandad como la del desayuno de hoy en la mañana, pero nos quedamos en eso. Tenemos que medir el impacto del conocimiento que estamos trabajando. Ok, vimos 4 premisas. No las voy a resumir, voy a intentar ir más rápido. Ahora voy a hablar de un tema de políticas públicas con enfoque en derechos humanos. ¿Qué ha pasado con la economía? La economía ha evolucionado a lo largo de los últimos 30 años en diversos temas. Ya se tocó el tema de Amartya Sen, lean Primero los pobres, que es un buen libro que nos ayuda a entrar en escena. Hay que ver un poco a Krugman también, donde nos habla mucho del tema del cooperativismo y cómo se puede lograr el capital social. Hay que trabajar mucho a Douglass North con las instituciones, pero lo importante es que la economía ha avanzado a un tema que es clave: gobernanza, que no es gobernabilidad. La gobernanza implica el ejercicio del poder, y el ejercicio del poder se hace desde todas las trincheras. Entonces necesitamos comenzar a estudiar ese tema. Mientras la economía avanzó, nosotros pasamos de un modelo de ajuste estructural, que yo siempre les digo fue que nos quisieron meter, yo no sé, nos quisieron meter como en un tubo para que cupiéramos y nos ajustáramos al tubo. Entonces el gran problema es que este ajuste estructural no logró detonar en lo que nosotros queríamos, en lo que los economistas querían, que era el derrame económico que iba a resolver la pobreza, y con la resolución de la pobreza entonces todos íbamos a ser felices y íbamos a vivir en el país de Alicia. No se formó. Luego entramos a apertura y desregulación con crecimiento. El mercado va a resolver todo. Miren, señores, la cosa va a ser fácil. Entre una pequeña microempresaria la pueda yo hacer exportar, entonces ya el mundo se resolvió. Mentira. Y luego entramos en las crisis mundiales con mejores condiciones macroeconómicas, pero eso no quiere decir que teníamos mejores condiciones en desigualdad. O sea, seguíamos siendo inequitativos.
De ahí, ¿cuáles son nuestros retos? Hoy hay cambio climático. Cuando Amartya Sen escribió el primer informe de desarrollo humano, el tema del cambio climático no era un problema. Hoy lo es. Y nos afecta a todos, los que tenemos derechos y los que no tenemos derechos. Segundo, hay nuevos actores en la escena internacional. En los años 90 los chinitos no eran tan fuertes. Miren, yo les voy a decir una cosa. Los chinitos deciden comerse un huevo más por día, cada uno. Y vamos a dejar de comer tortillas en Centroamérica. Yo sé que aquí en Costa Rica no se comen tortillas, pero los guatemaltecos entienden lo que digo. Si no hay tortillas en la mesa, estamos fritos. Pero si se comen un huevito más cada chinito, uno, nos quedamos sin tortillas. Porque el maíz se ha ganaderizado y ahora se va para que se lo coman los pollos, no para que nos lo comamos los humanos, dentro de nuestra tradición maya. Entonces, mijitos, más vale que los chinitos se les ocurra comer otra cosa que no sea maíz, que no sea huevito, porque el maíz se nos va a ir acabando. Hay nuevos actores en escena. Y luego tenemos las crisis, son un montón de crisis, no es una. Ayer veíamos las noticias de Chile, vemos las noticias de Venezuela, vemos las noticias de Cataluña, o sea, hay crisis por todos lados. O sea, como que reventaran las cosas por todo lugar. ¿Cuáles han sido los énfasis de los enfoques de desarrollo? Fíjense qué lindo. En los años 60, cuando yo era niña, que conste en acta, no me he teñido el pelo, mis canas son naturales. Los dilemas estaban entre el Estado y los sectores productivos. Y las políticas públicas andaban rondando por ahí. En los años 70 fueron el Estado y los sectores sociales. Entró el tema de la reforma agraria. Y aquí en América Central los centroamericanos saben que en los años 70 los sectores sociales evolucionaron y borbolleron muy fuertemente. Y aquí todos lo sabemos. Los centroamericanos lo vivimos de manera fuerte. En los 80 nos vino el ajuste estructural y nos dijeron, el mercado, señores, todo lo resuelve. Y en los 90, con Amartya Sen, nos fuimos al centro y dijimos, el centro del desarrollo es el ser humano. Ahí es donde debemos enfocarnos, en las personas, de carne y hueso. El problema es que normalmente generalizamos y entonces las personas de carne y hueso se nos pierden en escena. Entonces, a partir de los 90 entramos en un enfoque más centrado en las personas, con un problema terrible, fíjense bien. América Latina ha sido vulnerable por tradición y inequitativa por disposición, porque lo hemos decidido nosotros mismos. No es un tema que lo han decidido unos u otros, no. Es un tema que todos... Hoy en la mañana me dio mucho dolor cuando entró una señora al área donde estábamos desayunando y únicamente yo la saludé. Era la señora que servía, sí, andaba muy linda. Y a veces esos pequeños detalles de inclusión, nosotros que pregonamos los derechos humanos, tenemos que realmente medirlos. Saludar a las personas es parte de la inclusión. No solamente es hablar, no, hay que hacer, en el diario vivir. Entonces tenemos un contexto de vulnerabilidad e inequidad. Aquí muchos me critican porque yo uso el término capital, pero así está dado en el texto que se utiliza. Y América Latina tiene capitales, o sea, somos mendigos sentados en tronos de oro. Tenemos agua, tenemos terrenos, tenemos gente, organizaciones. Miren, Honduras tiene 3.319 cajas rurales y 10.200 juntas de agua. ¿Qué capital social más fuerte? Y no lo hemos podido utilizar. Tenemos capital físico y tenemos capital ambiental e hídrico. Esos capitales interactúan con dos cosas que vamos a hablar hoy: instituciones y políticas. Todos los capitales. Yo tengo una caja rural
interactúa con las instituciones y las políticas públicas. Yo tengo una junta de agua, interactúa. Yo tengo un grupo de defensores de derechos humanos, interactúa. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que al interactuar con las políticas, en vez de mejorar el tema de la vulnerabilidad, se ha acrecentado. Lo que vimos con don Jaime es la realidad. Esto, en vez de mejorar, ha ido empeorando. Moraleja de la historia, las políticas y las instituciones parece que no han funcionado. Esa es como una conclusión así subliminal. Si queremos cambiar esto, nosotros tenemos que proponer nuevas modalidades. Y esas nuevas modalidades deben contar con nuevos incentivos. Un presupuesto etiquetado de género, no se tocó en la conversación anterior. Ese es un incentivo apropiado para nosotros las mujeres, porque nosotros no nos vemos en el presupuesto. Entonces todavía mueren mujeres por parto, aunque digan que no, pero es cierto. Y todavía paren mujeres en los buses. La muchacha que me ayuda en la casa llegó toda ensangrentada el otro día y le digo, ¿qué pasó? Parturié, doña Mayra, me dice, en el bus. ¿Cómo que parturió en el bus? Sí, tuve que ayudar a una muchacha a dar a luz en el bus porque llegó tarde al hospital. O sea, realmente necesitamos incentivos apropiados. Y necesitamos que estos incentivos, que son apropiados, transformen los capitales en activos. Si ustedes ven un balance, ¿cuántos de ustedes son contadores? Ninguno. Uno. Bendito sea el Señor que tengo a alguien que me defienda. En el balance nosotros tenemos los activos por un lado, que es lo que produce. Y por el otro lado tenemos el pasivo y el capital. ¿Verdad que tengo razón? Sí, soy buena alumna. Entonces, si esos capitales los hacemos activos, vamos a poder promover el desarrollo. Pero si son capitales, si son un poco de agua ahí que no se usa para nada, si son un montón de gente organizada que no nos resuelve los problemas, entonces no vamos a tener posibilidades de promover realmente que los capitales sean activos. Esa teoría se llama medios de vida sostenibles. Los políticos y los que diseñan políticas públicas, que normalmente son tecnócratas, enfrentan, y yo me sumo porque enfrentamos muchos dilemas. O sea, hacer política pública no es una cosa de decir me voy por este lado, me voy por este lado, hago esto, porque hay un montón de dilemas en el medio. Y yo voy a intentar, sobre la base de un trabajo que se hizo hace algunos años, resumirles los dilemas que enfrentan los decisores de política. No los estoy justificando, solo estoy diciendo estos son los dilemas que enfrentan. Primer dilema: ¿nuestra economía va a competir en el mercado mundial o va a producir para el mercado interno y que la gente tenga salud? Hay que decidirlo. Si nos quedamos sin exportar, no hay divisas. Si no hay divisas, no hay equilibrio económico. Y si no hay equilibrio económico, la cosa se complica. O promuevo la rentabilidad o promuevo el impacto social y la reducción de la pobreza. ¿Para dónde muevo la pelota? ¿La pongo en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero, en el cuarto? ¿Qué tengo que hacer? La decisión no es fácil, porque yo sé que tengo que producir, pero por el otro lado tengo que reducir la pobreza. Ese es el primer dilema. Segundo dilema: ¿apoyo la cadena de valor en su conjunto o apoyo a la microempresaria que está en el punto de la cadena, la unidad productiva? La mayor parte de los gobiernos se van por las unidades productivas. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué se van con las unidades productivas los gobiernos? Porque ahí está el capital político, ahí están los que votan por ellos. No se van a la cadena de valor por eso. Y por el otro lado yo tengo que medir riesgo y rentabilidad. ¿Por dónde me voy? Asumo riesgos. Le presto crédito a alguien que no tiene garantías. Hago que los bancos de desarrollo le presten a gente que no tiene garantías.
Si hago eso, corro el riesgo de que la cartera entre en mora y que el banco quiebre. Bueno, pero es la decisión porque quiero reducir la pobreza. Otro dilema. ¿Quiero modernizar lo que se hablaba hace un momento o quiero tecnologías apropiadas que me cuiden el ambiente y el cambio climático? Miren, los ambientalistas a veces se nos van con el péndulo de un lugar a otro. No podemos. Tenemos que tener un punto medio. O sea, hay veces que necesitamos entender la sostenibilidad ambiental, pero también que tiene que haber retorno económico. Entonces el decisor de política se encuentra en dónde se ubica. La cuarta disyuntiva: ¿baso mi desarrollo en mano de obra y recursos disponibles y no le invierto a la educación? ¿O califico la mano de obra, le invierto a la educación y no baso mi desarrollo en mano de obra barata? ¿Qué ha hecho Nicaragua, Honduras? Mano de obra barata, no calificada. Pasan aquellas mujeres, no sé cuántos de los, si hay hondureños aquí, que le hacen así, acaban con esto de aquí desecho a los 35 años. Es una cosa horrible, horrible cuando uno la ve. No pueden agarrar, pero ni una florcita de este tamaño, se les va, solo por estar en la máquina, tras y tras y tras. ¿Hago equidad y distribución o busco el equilibrio macro? Miren cómo está Ecuador. Quiso buscar equilibrio macro y tuvo la debacle. Y aquí está una disyuntiva que es complicadísima para el decisor de política. ¿Busco satisfacción o busco quedar bien con los grupos de presión? Que los grupos de presión me van a estar presionando. ¿Busco el bien común o busco capital político? Porque la democracia, tristemente, se volvió el resumen de un proceso electoral. Entonces el capital político es el voto. No es el bienestar ni es los derechos humanos, es el voto. Un plato de comida decide quién gana o quién pierde. Y eso pasa en toda América Latina. Y por más que uno haga capacitaciones electorales, el otro, miren, este tema del capital político es lo que nosotros llamamos en economía tensión creativa de la política pública. Esta es la disyuntiva más complicada que tenemos en términos de política pública. Porque claro, un alcalde se quiere reelegir. Entonces, ¿qué pide? Infraestructura, algo que se vea. ¿Por qué? Porque no le interesa que inviertan en educación, porque la educación no se ve. Si los muchachitos comieron o no comieron, no se ve. Pero la escuela, la carretera, eso sí, entonces vota por él. El capital político se vuelve realmente un tema que dirige la política pública y que tenemos que encontrar la manera de romper ese esquema, y eso solo se rompe a través de una visión de la democracia como algo incluyente y de toma de decisiones. La otra disyuntiva: ¿busco igualdad de oportunidades o gente que aporte a la economía? ¿Me baso en datos concretos o en experiencias puntuales? Miren, a los políticos, y yo les traía 3 videos para enseñarles, nos encantan las experiencias puntuales. ¿Por qué? Porque dan un reflejo de cosas que están pasando. Pero eso se tiene que masificar. Yo no soy muy dada a las palabras así muy rimbombantes. Don Jaime me va a disculpar lo que voy a decir. Pero yo tengo, en términos económicos, la teoría del conejo y la vaca. ¿Verdad? ¿Y cuál es? ¿Cómo hacen los conejitos? Un poquito por aquí, otro poquito por allá, otro poquito por allá, otro poquito por allá. Eso no resuelve el desarrollo. ¿Cómo hacen las vacas? Tortas. Entonces tenemos que hacer tortas en los territorios, tenemos que hacer cambios en los territorios, porque si no, entonces es difícil promover el desarrollo. Si yo en el territorio logro cambios en salud, educación y le entro con todo de lleno, entonces la cosa va cambiando. Entonces esa es una teoría que no vayan a decir que la dijo Mayra Fall, porque puede sonar un poco fea, pero es la teoría del conejo y de la vaca, y no se olvida, realmente nunca se olvida.
La disyuntiva de la política de ayuda. ¿Quiero créditos reembolsables o no reembolsables? ¿Quiero que me regalen el dinero o quiero dinero pagado? ¿Quiero enfoque programático o quiero experiencias piloto? Conejito. Esto es conejito, ¿ves? Esto es conejito. Allá tuvimos una experiencia en una comunidad que... No, eso, si no es replicable, no sirve. Entonces ahí tenemos que trabajar. Ok. ¿Cuántos de ustedes le pueden hacer en este momento así? Cuesta un poco. Ahora háganlo con los dedos de los pies. Ahora háganlo con los dedos de los pies y me cuentan la historia. Bueno, la parte que viene es como con los dedos de los pies. O sea, vienen una cantidad enorme de números. Pero necesito pasarles alguna información. Está en los 2 últimos informes de la CEPAL, me centré en ellos porque acaban de salir del horno, entonces dije yo, les voy a llevar la información última. ¿Cómo ha variado la liquidez mundial? Miren, aquí está África y Medio Oriente, aquí está América Latina. En economías emergentes ha bajado, en economías emergentes de Europa se ha hecho negativa entre el 2017 y el 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que está habiendo un control de la liquidez global que nos afecta a todos, inclusive al ejercicio de los derechos humanos. Segundo, la tasa de variación, o sea, cómo ha variado respecto un año a otro, ya cambia un poco el tema para América Latina y avanza un poquito. La variación del Producto Interno Bruto en porcentajes respecto al 2010 como constante, nosotros los economistas nos encanta hablar rimbombante, pero ustedes solo tienen que entender una cosa aquí. Estas son las tasas de crecimiento de América Latina, es esta, de México y Centroamérica es esta, y esta es la de América del Sur. Nos comportamos con ciclos que son volátiles. O sea, la conclusión es que las tendencias de crecimiento son parecidas por subregiones, nada más que pues la agregada refleja lo que América del Sur ha tenido y lo que hemos tenido en América Central. Aquí están los datos para 2019. El promedio, como nos decía don Jaime, es fácil de manejar. Aquí está el promedio de América Latina. Por ahí debe andar. Perdón. Pero ¿cuál es el problema? Dominicana está creciendo al 9,9 y Venezuela al menos 23. En una región con tanta variabilidad es imposible diseñar políticas homogéneas. Necesitamos políticas a la medida. Porque no es lo mismo estar en Honduras que estar, por ejemplo, en México. Son cosas completamente diferentes. Y el gran problema es que queremos encajonar las políticas en los mismos niveles para los mismos países. No es lo mismo. No es lo mismo lo que pasa en México si tenemos una crisis del tequila que lo que pasa en Honduras si tenemos una crisis del precio del café. Son cosas completamente diferentes. Entonces tenemos que ver cómo crece América Latina en los últimos años. Bueno, América Latina en los últimos años crece principalmente por las exportaciones y por el consumo. ¿Qué quiere decir? Que somos dragones y que exportamos. Entonces, el gran problema que tenemos es que el consumo tendría que ser bien pensado. El problema está aquí. Está aquí ¿por qué? Porque el consumo final debería ser, ¿qué quiero yo como ciudadano? ¿Que mis hijos tengan buena educación? Ok, le invierto a la educación. Ustedes me pueden decir, los pobres no pueden tomar esa decisión. Sí pueden. Yo conozco gente pobre, yo di 20 años de clase en Zamorano, que ha llegado a donde nunca hubiéramos imaginado, con el apoyo de alguien. Pero necesitamos tomar decisiones sobre el consumo.
Y ahí hay pocas políticas que nos direccionen. Las políticas a veces son medio perversas, ¿verdad? Esta es América del Sur, que está basada más en importaciones de bienes y en consumo, y esta es México y Centroamérica, donde claramente somos consumidores perfectos y el gobierno también consume un montón. O sea, necesitamos redireccionar esas políticas de consumo. Estos son los sectores de actividad, no les voy a dar una gran discusión al respecto, pero esta es la agricultura. ¿Qué pasa con la agricultura? Es la base de muchas de nuestras economías y es tan inestable que un año estamos bien, otro año estamos bien, otro año llovió, otro año no llovió, el cambio climático nos está afectando y aquí están los determinantes del crecimiento. ¿Quién determina el crecimiento por años y cuál es el problema que tenemos? Y lo había planteado bien don Jaime, la productividad de los factores no es buena en América Latina. ¿Por qué? Porque tenemos baja inversión en investigación y desarrollo, porque tenemos una educación que no es pertinente. Imagínense que a los niños les enseñan de elefante. ¿Cuántos elefantes hay en América Latina? O sea, tenemos una educación que realmente está completamente desacoplada del mundo real. Uno llega a una tienda, y a mí me pasó aquí en Costa Rica, y pide un descuento de 10% y la muchacha le dice, espere, me voy a traer el celular que voy a sacar la cuenta, porque no pueden sacar el 10%. No, es algo inaudito, ¿verdad? Porque uno dice, uno aprendió las matemáticas en la cabeza, ¿verdad? Ahora ya no, ahora todo está en el celular. Entonces los muchachos no saben ni escribir, van al mejor colegio y escriben por las redes sociales de una manera que si fueran mis alumnos, quién sabe cómo les fuera. Ok, esta es la formación bruta de capital fijo, eso quiere decir inversión, punto. Entonces la formación bruta de capital fijo también es variable, porque tenemos mucho capital golondrina. ¿Qué pasó en Honduras cuando subió el impuesto a la maquila? Las maquilas se fueron para Nicaragua. Ahorita que Nicaragua está en problemas, las maquilas volvieron a Honduras. O sea, tenemos mucho capital golondrina. Y luego, el índice de los productos básicos a nivel internacional, este año en particular, está tendiendo, sobre todo, está queriendo tener una tendencia a la baja y entonces nuestras exportaciones van a valer menos. La presentación va a quedar con ustedes, así que no se preocupen. Estos son el índice de precios al consumidor. Miren, subió en 2016, bajó en 2017, 2018, 2019, va subiendo otra vez. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos comemos es más caro. Ahora, ahí tenemos un problema, por ejemplo, en temas de derechos humanos. Todo el mundo habla de los derechos de los pueblos originarios. ¿Quién de aquí está en contra de los derechos de los pueblos originarios? A ver, ¿quién está en contra? Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio participativo. ¿Quién anda una etiqueta de un pueblo originario aquí atrás? O sea, hablamos, pero no actuamos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, Claudia? Estamos de acuerdo. Preferimos comprar un edredón hecho en China que comprar una camera guatemalteca. ¿Por qué? Porque es más barato, porque es más bonito, porque es más sexy, porque no sé. Pero la verdad de las verdades es que necesitamos que nuestro consumo sea mucho más ordenado. Aquí están las tasas de ocupación. Esto tiene un problema porque tiene dos criterios de medida, uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha. Pero una cosa que sí es importante aquí es que la tasa de desocupación está en incremento. Y la tasa de ocupación, participación y desempleo están tendiendo
a converger en algo casi negativo, que eso es triste. Por el otro lado, el empleo por rama de actividad, si ustedes ven, ¿qué sector es el que está generando realmente la variación interanual por rama de actividad? Los servicios financieros y a empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos implementar derechos económicos, el tema de la educación financiera y la inclusión financiera es clave. Y eso no es bancarización. No es que la gente tenga una cuenta en el banco, no. Que pueda usar los servicios financieros. No es tener una cuenta. Olvídense de eso porque cualquiera tiene una cuenta. Entonces, si ese sector es el que está generando más empleo, para que los otros sectores detonen, yo necesito educación financiera. Necesito hacer realmente que para que la gente pueda implementar los derechos económicos, realmente pueda tener el conocimiento completo. ¿Por qué? Porque si no, financiamos agricultura con tarjetas de crédito. Y eso en Centroamérica es pecado mortal. Mortal, porque allí ya no nos dio. Esta es la variación interanual del salario promedio, solo para que vean cómo están algunos países de América Latina, porque no están todos, ¿verdad? Y está 2017, 2018 y el primer trimestre de 2019. La deuda pública ha vuelto a crecer, aunque tuvo sus peores momentos en el 2002 y 2003. Y el sistema financiero mundial, sus activos, que se llaman préstamos, están creciendo. Y estos son los datos de pobreza y desigualdad que estaban en la CEPAL y que yo solamente se los traigo para que los vean. Ok. La situación no está fácil. Los datos no nos dicen que la situación esté fácil. Entonces, vuelvo al tema de la necesidad de que esto se vuelva activos. Necesitamos que esto se vuelva activos. Que los derechos económicos nos permitan que lo que tenemos sean activos para promover el desarrollo. La gente, la tierra, el agua, lo que se hablaba del agua es muy importante. Ok. ¿Cuál es el problema fundamental cuando hablamos del tema financiero? Que el tema financiero está muy asociado de los riesgos que corremos los países. Y los riesgos son soberanos que tienen que ver con el gobierno, riesgos de transferencia y riesgos de la actividad financiera internacional. Entonces, cuando nosotros tenemos un riesgo, entra menos dinero a la economía y al entrar menos dinero a la economía, entonces podemos prestar menos, entonces el efecto multiplicador del crédito se reduce. O generamos deuda o generamos capital. Y el problema de América Latina es que lo que ha generado es deuda, porque no ha gastado bien en reducir la pobreza, lo que don Jaime nos dijo, en reducir la pobreza, en mejorar las condiciones de salud, no hemos invertido bien nuestra deuda. Entonces ahí tenemos el dilema fuerte de trabajar en este tema. Por lo tanto, necesitamos que los derechos económicos apunten a conocimiento, acceso y uso, que el financiamiento al desarrollo haga productos a la medida. O sea, yo no puedo prestar con plazos de agricultura a quien es mi pyme. Solo les pongo ese ejemplo. Yo soy partícipe de que el abordaje debe ser territorial, la vaca, no el conejo, y una institucionalidad competente, lo que hablábamos hace un momento, toma de decisión de políticas públicas coherente. Esto va con esto, pero lo que pasa es que no estamos haciéndolo así. Y los derechos económicos con un adecuado financiamiento al desarrollo. Esos son como los grandes tips que quería yo dejarles. No vamos a poner los videos porque no hay tiempo, pero hay un video sobre inclusión, otro territorialidad y otro sobre
Híjole. Conclusiones. El desarrollo es un tema que debemos considerar de manera holística. No es un tema de sectores. No es salud, educación, agricultura, no. Es holístico. Y nos corresponde realmente a todos los actores. Aquí están las 4 premisas resumidas para hacerles fácil el trabajo. Yo como buena profesora ya les hice el resumen. Hay 8 dilemas de política, ustedes los fueron viendo, los vimos uno a uno, están ahí. Aquí están solamente resumidos. Sé que no tenemos tiempo, pero aquí están. La liquidez global se ha reducido. Las tendencias de crecimiento son parecidas por subregiones, pero diferentes por países. Los componentes que más aportan al PIB son las exportaciones y el consumo. Del 2014 al 2019, la volatilidad de formación de capital bruta fue grande. Y aquí están todo el resumen de los cuadros que les presenté. Los activos del sistema financiero mundial, el tema de conocimiento, acceso, uso, productos a la medida, abordaje territorial, institucionalidad competente, derechos económicos y adecuado financiamiento al desarrollo. Esto apréndanselo de memoria, se lo voy a preguntar, yo me voy a llevar sus correos y de ahí voy a ver cómo, pero yo necesito que estos se hagan activos. Si no, vamos a estar arando en el mar, como dice el libro de Arando en el mar. No me acuerdo de quién es ese libro, pero es tan bueno. Esto ya lo vimos, hay que centrarse en el ser humano. Y aquí voy a hacer una conclusión de conclusiones, de conclusiones, de conclusiones. A mí me encanta resumir. Ok, premisas. La política pública es de todos los sectores. Visión holística con acceso a derechos económicos. Segundo, crecimiento con financiamiento al desarrollo. No es financiamiento al consumo. PIB diverso por países y derechos económicos claves. Conejo y vaca. Resumen. Inclusión y dimensión territorial. Acceso, uso y conocimiento. Atacar factores y riesgos. Este es el resumen completo de la presentación. O sea, si alguien quiere hacer un resumen de la presentación, aquí está todo lo que tocamos durante la presentación. Ustedes son la mayoría abogados, ¿verdad? Trabajan en derechos humanos, ¿sí? Sí, lo dicen como con miedo. Me preocupa un poco, les diré una cosa que me preocupa un poco, porque cuando uno tiene identidad con los derechos humanos, uno dice sí, no dice. O sea, no creo que sean mudos ustedes. Pero bueno, vamos a intentar que el entorno económico y social nos lleve a una visión integral al desarrollo. Pero yo quiero, como defensores de derechos humanos, recordarles algo. Y quiero que se lo graben en la memoria como algo importante para la vida y para el trabajo. Un conocimiento limitado que actúa vale infinitamente más que un gran saber perezoso. Actúen, hagan que los derechos económicos sean una realidad. ¿Saben por qué? Porque habemos muchos por detrás de ustedes que hemos invertido un montón de nuestras vidas por hacer eso posible. Y soñamos con llegar al lugar donde estos derechos económicos sean realidad. Pero la única manera de hacerlo es realmente asumiendo el rol, diciendo que sí. No así, sino sí, yo soy defensor de derechos humanos. Y para finalizar, yo tengo que contarles algo de mí. Me van a disculpar, pero yo estoy aquí por él, un gran defensor de derechos humanos que por dar un curso de derechos humanos en la penitenciaría agarró una bacteria y ahora está con Dios. Hace 5 años dejó de estar con nosotros, escribía para el instituto, daba cursos en línea,
era una persona súper dinámica en derechos humanos y en honor a él preparamos esta presentación para ustedes que esperamos realmente les genere conocimiento y construyamos conocimiento colectivo.